Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Precaución en las vías después de la celebración de Fáquel. Turismo Crucero 2022 superó todas las expectativas. Así fue la detención del hijo del Chapo Guzmán. Joven en Brasil se salva de milagro después de que le cayera una pared encima. Llega la temporada más esperada, el Carnaval 69 con el Fáquel. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes. Hoy, 6 de enero, Día de Reyes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo que ocurrirá el día de mañana con la celebración de Fáquel, la parada de Flambéu. Pues ante esto, tanto el gobierno como también el cuerpo policial y diferentes instancias, entre ellos la ambulancia, los bomberos, cuerpo policial y el hospital, tienen un mensaje de recomendación y de conciencia para todas aquellas personas, no solamente que van a estar dentro de la parada, pero también fuera de la parada. Ya todo está listo para que miles de almas celebren este primer inicio del carnaval este próximo sábado 7 de enero con el inicio de Fáquel. Sabemos que después de 2 años son muchas las personas que se van a volcar al centro de ciudad, a Oranjestad, para poder disfrutar y celebrar de esta parada cultural. Sin embargo, diferentes instancias como por ejemplo el cuerpo policial, los bomberos, la ambulancia y en el hospital están muy pendientes porque sabemos que muy seguramente será un fin de semana donde estas instancias estarán bien ocupados. Tristemente se ha podido notar una tendencia de personas que de pronto manejan bajo los efectos del alcohol después de este tipo de celebraciones, y no solamente que esto pone en riesgo sus propias vidas, pero también la vida de los demás. También sabemos que pueden haber diferentes problemas sociales, peleas por la combinación en donde sabemos que el alcohol juega un rol importante. Ante esto, el cuerpo policial, también el gobierno, le piden a la comunidad responsabilidad, conciencia y que disfruten sanamente este inicio de carnaval. Sabemos que no solo en las autoridades, por ejemplo, la policía, tendrán diferentes autoridades especializadas para allí combatir no solamente venta de drogas, pero también personas que estén actuando de forma irregular y podrían terminar en una celda el día domingo. Pues ante esto, el Departamento de Obras Públicas también anunció que ya van a comenzar con los diferentes cierres y van a estar anunciando en su página de Facebook cuál va a ser la ruta y los horarios en que van a empezar a colocar las barricadas. Esto para evitar que de pronto los conductores que mañana vayan a utilizar esta ruta no puedan pasar. Los preparativos ya comenzaron para lo que trata el cierre de las vías para este sábado durante la parada de Flambéu o parada de Fáquel. Ante esto, el Departamento de Obras Públicas ya empezaron a hacer no solamente todos los últimos detalles de lo que va a ser el cierre, cuáles van a ser las rutas que van a estar cerrando y los horarios. Por eso es importante estar pendientes a través de la página de Facebook para así poder conocer no solamente cuáles van a ser estos cierres vehiculares y evitar que de pronto conductores que tienen que hacer alguna diligencia o que quieran pasar por esta ruta principal como lo es la Elche Smith Boulevard, para que tomen rutas alternas y de esta forma puedan llegar a su destino. Recordemos que las autoridades como el Departamento de Obras Públicas estarán colocando diferentes barricadas y que serán quitadas al momento en que termine esta parada. Cambiando de tema, lo dijo el ministro de Turismo, el señor Tanguy Ouduber, recientemente frente a lo que ocurrió con el turismo crucero en el año 2022, superando todas las expectativas. Cerca de 610,000 turistas tuvimos durante este año 2022, esperando que este año 2023 nos sorprenda el turismo crucero aún más. Aruba recibió más de 610,000 turistas cruceros en el año 2022. De esta forma, el ministro de Turismo, Tanguy Ouduber, aseguró esta semana. Según el mandatario, no es un secreto que el año 2022 fue un año el cual fue muy bueno para el turismo de Aruba. Fue un año el cual comenzó poco a poco debido a que todavía existía el COVID-19, habían más casos. Sin embargo, el gobierno anunció la salida estratégica que resultó ser un
éxito total y todas las cosas empezaron a andar mucho mejor. En el año 2022 sobrepasamos todas las proyecciones según lo que indicaron y de esta manera ya al final del 2022 Aruba logró recibir un total de 610.474 turistas. Esto por parte de los cruceros. Fue una recuperación del 73.4% en comparación con el año 2019. Esto seguramente es algo excelente para la recuperación de Aruba después de estos 2 años de pandemia. En el año 2022, Aruba recibió varias llamadas por primera vez de uno de los cruceros más importantes a nivel internacional. Y esto fue posible después de una gran inversión que fue hecha para así no solamente poder captar la atención de más turistas. Este tipo de cruceros llegan a nuestra isla con más de 5.000 turistas y traen una gran actividad económica para la isla. Durante también estos días, según lo que han explicado, tanto en el muelle allí en Oranjestad, sabemos que son muchos los turistas que se bajan a disfrutar de Aruba. Finalmente, el ministro Tanguy Ouduber dio a conocer que para el año 2023 se espera que sea aún mejor que el año anterior para el turismo. Esperemos que podamos crecer más y que Aruba pueda seguir siendo resiliente. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del momento, la captura el día de ayer en México de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El informe es de La Voz de América. Bloqueos en la vialidad y balaceras marcaron el jueves 5 de enero a Culiacán, Los Mochis y Guasave, entre otras localidades del norteño estado de Sinaloa. El gobierno mexicano no demoró en confirmar la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Desde octubre de 2019, el presidente mexicano López Obrador ha sido duramente criticado por atrapar y luego liberar a Ovidio Guzmán, de 32 años. No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. La recaptura tuvo lugar a pocos días de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden. Entonces me parece que sí es una respuesta del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos para tratar de suavizar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en otros temas con vistas a la visita a la cumbre que se va a realizar el próximo 9 de enero. En efecto, Washington ha estado presionando a México para aprehender a Ovidio Guzmán, a quien reclaman extradición por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas en ese país. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Nos vamos ahora a un drama que están viviendo varias familias en el Ecuador porque, según lo que indicaron sus hijos, al parecer habrían viajado para poder llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, fueron secuestrados, según lo que dicen, alias por los Zetas. Su familia, a pesar de que ha pagado rescate de miles de dólares, sin embargo, todavía no obtienen respuesta. Aquí Alejandro Maya, todos estamos bien por el momento. Vamos a nuevos rumbos. Este video fue la última prueba de vida que familiares de 7 migrantes ecuatorianos recibieron en septiembre pasado. Los jóvenes viajaron de forma irregular a Estados Unidos. Buenas noches familia, soy Jeremy, está ya todo bien, tía. Tras su arribo a México, los compatriotas mencionan que llegaron bien a ese destino. Sin embargo, desde ese entonces, no se sabe más de ellos. Una de las víctimas es Alejandro Mayadota, de 20 años. Sus padres viven en el cantón de Santa Isabel, en la provincia de Azuay. Margarita Dota, mamá del migrante, relata que luego de ese video recibieron llamadas extorsivas de grupos que se atribuyeron el secuestro de él y otros jóvenes. Que nos mandaron unos videos diciendo que le tenían secuestrado a él, que teníamos que pagar. Bueno, nosotros íbamos así, pague poco de lo que nos iban pidiendo. Incluso les escribieron mensajes por WhatsApp amenazantes que de no pagar el rescate lo iban a ejecutar.
Ella cuenta los valores que fueron depositando a los secuestradores. 5.000. Después vino 1.500 y de vuelta vino 2.500. El caso fue difundido por la organización 1-800 Migrante. William Murillo, titular de la ONG, alerta sobre el riesgo que corren estos jóvenes. Bueno, este grupo de criminales que empezaron ya a extorsionar a los familiares dijeron en varias ocasiones claramente que pertenecen al grupo de los Zetas. Cambiando de tema, hablemos de la migración y de este tópico que le hemos dado tanta acogida, que es el Título 42. Pues a pesar de que muchas personas estaban esperando que de pronto este proyecto conocido como Título 42 no continuara, sin embargo, según lo que indicaron diferentes gobernantes de algunas ciudades, continuará. El informe es de La Voz de América. En el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, lamentaron los cambios anunciados en la política migratoria de la administración Biden, incluso el que permite pedir asilo vía electrónica. Son bienvenidos, pero pues llegan tarde, son excluyentes, ¿no? Porque no aplica para todos y aparte de muy poco alcance, ¿no? La Oficina Municipal de Atención al Migrante anticipa que la ampliación del Título 42 a nacionalidades como Cuba, Nicaragua y Haití significa más deportaciones por esta zona, como ocurrió con los venezolanos, que obligó al ayuntamiento a abrir un albergue donde permanecen unas 160 personas. Su director dice que deja a los migrantes en el peor de dos mundos. No tienen apoyo de su gobierno, y en México les va a costar trabajo adaptarse por carecer con documentos de identidad. Activistas locales y organismos internacionales han rechazado una y otra vez la vigencia del Título 42. En esta situación pandémica en la que nos encontramos, debemos seguir luchando contra la xenofobia. El ayuntamiento estima que hay unos 9,000 aspirantes al asilo varados en Tijuana. Una preocupación local es que estas modificaciones en la política migratoria no toman en cuenta a los mexicanos, que son la mitad de quienes esperan en esta frontera una oportunidad de pedir asilo a Estados Unidos. Mientras, la gente sigue intentando cruzar legal o ilegalmente la frontera, a pesar de los peligros. Muchos han quedado en el viaje, en el transcurso del camino, muchos paisanos venezolanos de diferentes lugares que se han ahogado en el río, se han caído del muro. José Luis, que ya intentó 3 veces, dice que la necesidad es mayor que el temor. ¿Qué posibilidad hay de que uno esté caminando por una calle y de lo pronto se desplome una pared y nos caiga encima y lo peor, sobrevivir de milagro? Pues esto le ocurrió a una joven de 21 años en Brasil. Advertimos que las imágenes son fuertes. Las imágenes son impresionantes. En Brasil, una mujer está caminando por las aceras cuando de repente un autobús atraviesa este muro. La joven grita e incluso intentó correr, pero es golpeada en la cabeza por gran parte de la estructura que se afloja bajo el impacto. Así él tiene 21 años y todavía no puede creer que sobrevivió al accidente. Según lo que ella dice, es un milagro de Dios lo que le ocurrió. Según información de la Guardia Civil Municipal de Brasil, el autobús que se encontraba dentro del garaje de la empresa no tenía conductor. Estaría parado en una especie de rampa en donde esperaba para ser reparado y con mantenimiento. Sin embargo, allí ya se abrió una investigación para poder averiguar las causas del accidente. La joven recibió todo el apoyo necesario para el tratamiento, sin embargo permanece hospitalizada allí en Santa Casa de Piracicaba con varias fracturas en el cuerpo. Sin embargo, recibió una operación en el pie, no corrió ningún tipo de riesgo y aunque parece difícil creer, no tuvo heridas de gravedad de este accidente. En otra información, sabemos que a nivel internacional está afectando muchísimo el bolsillo de la comunidad la inflación. Países como por ejemplo Colombia están preocupados por los altos índices de inflación porque absolutamente todo está más caro, los arriendos, los servicios y también la alimentación. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser los mejores mecanismos para poder pelear en contra de la inflación? Los expertos aseguran que primero se requiere una dosis de realidad, ser conscientes de que este será un año difícil para el país en materia económica y que por ahora la inflación seguirá creciendo. En este momento hay más demanda que oferta. Al haber una mayor cantidad de gente comprando y más dinero comprando bienes, los precios van a seguir subiendo de
de nivel. Empecemos por lo que usted debería hacer. Desde Fedesarrollo recomiendan evitar compras que no son esenciales, buscar productos sustitutos de marcas genéricas y evitar endeudarse en los primeros 6 meses del año cuando las tasas de interés estarán más altas. Hay que hacer una comparación de precios en la tienda de la esquina de barrio, en las grandes superficies, en las plazas de mercado, especialmente en el componente de alimentos, que el año pasado cerró con una inflación casi del 28%. Para el gobierno, los expertos aconsejan mantener la acción del Banco de la República, estimular la producción nacional y aplicar la desindexación de aumentos amarrados al salario mínimo. También hay recomendaciones sobre lo que no debería hacer. No es recomendable, por ejemplo, un control de cambios. No es recomendable un control administrativo de precios que genera escasez, mercado negro y especulación. Y por último, hay que tener mucho cuidado con los aranceles. Por ahora, el consejo primordial es la austeridad, pues las proyecciones apuntan a que la inflación empezaría a bajar en la segunda mitad del año. En otras noticias, sabemos que una de las problemáticas que afecta a más y más personas es el Parkinson. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son las causas, pero también cómo podríamos trabajar con una persona que ya está dando indicios que podría sufrir de esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El Parkinson se define como una condición neurológica degenerativa. Es la segunda causa más común relacionada a la edad de la adultez madura, que es responsable de discapacidad, de aumentar la demencia y el riesgo de muerte a nivel global. Es una condición neurológica progresiva que afecta principalmente lo que es el control de los movimientos. Y esto lo causa una deficiencia de un químico en el cerebro que se llama dopamina. Las neuronas o células nerviosas encargadas de producir este químico van degenerándose y van perdiendo función, y a su vez esto causa que la dopamina entonces no se produzca a los niveles que se espera para tener un buen control de los movimientos del cuerpo. Y es ahí donde pueden comenzar los síntomas. Entre los más reconocidos están los temblores, movimiento lento, desórdenes del sueño, deterioro cognitivo, dolor, además de... Usualmente es un temblor en reposo. Es decir, que cuando el paciente está distraído, digamos viendo televisión o haciendo algo que necesite concentración, su mano, porque usualmente es una extremidad, comienza a moverse involuntariamente. No tiene que ser la mano completa, puede ser algunos deditos nada más. Rigidez, que es esa resistencia a movimiento pasivo de alguna extremidad. Se sabe que el factor de mayor riesgo es la edad, sobre los 60 años, y en los hombres ese riesgo es 2-1 en comparación con las mujeres. Pero en el caso de las féminas, estas tienen una mayor mortalidad y una progresión de la enfermedad más rápida. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Grata sorpresa de papá a su hija después de 21 años sin verse. Ella es la sirena rusa que cautiva con sus acrobacias en las redes sociales. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. Eu wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Visita Wind Creek Casinos e Hunga Seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar todos os clientes e pueblo de Aruba para passar a visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sem novidade nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na free play para jogar dentro do casino.
Visítanos a OMS y encontrar buen momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como hoy es viernes, les traemos esta bonita historia que se viralizó en las redes de un papá que sorprendió a su hija que llevaban 21 años sin verse. Las imágenes son cautivadoras. Un momento único. Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta oportunidad, la protagonista de la historia fue una mujer que se llevó una gran sorpresa al volver a ver a su papá después de 21 años. Allí, por esta razón, no pudo evitar romper en llanto. Ciertamente, reencontrarse con los familiares más cercanos después de mucho tiempo es uno de los mayores motivos para estar feliz. Sin embargo, el caso de esta señora llamó mucho la atención porque fue el regreso de su papá. Según las imágenes compartidas, allí la familia estaba haciendo todo un plan para que ella fuese sorprendida por su progenitor. En un momento cualquiera, la mujer voltea y volvió a ver después de 21 años a su papá. Asimismo, le dio un gran abrazo como en los viejos tiempos. Seguidamente, la conmovedora escena no tardó en volverse viral. Y si hablamos de esas imágenes increíbles que hasta ahora se viralizan, les muestro esta joven rusa que la consideran como la sirena de las acrobacias, pues ella, a través de su arte de nado sincronizado, recrea diferentes personajes bajo el agua. Las imágenes son impactantes. La campeona mundial rusa de nado sincronizado Kristina Makushenko se viralizó en las últimas horas en las redes sociales después de subir un video en el que recreó el baile de la serie Merlina, protagonizado por Gina Ortega y ambientada en los universos de los Locos Adams bajo el agua. En el video se puede ver a esta sirena rusa haciendo una coreografía de baile con un vestido negro y tacones. De acuerdo con Cristina, le llevó más de 4 horas recrear esta coreografía. Sin embargo, ha recreado diferentes coreografías que se han viralizado en las redes sociales, no solamente por lo increíble de la acrobacia que ya es bajo el agua, pero también por su creatividad y la destreza. Según lo que indicó, en ocasiones los vestidos que flotan pueden generar algún tipo de problemas para moverse. Sin embargo, pues esto no ha sido el único video que tiene cientos de miles de reproducciones y también de likes, pues en sus redes sociales ha publicado varios videos bailando y haciendo TikToks bajo el agua. Hasta subió un clip haciendo un tutorial de maquillaje. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad lo que hacen dos jóvenes con su perrito cuando sabemos que acabó de pasar la temporada del fin de año y ellos decidieron llevarlo hasta el baño ellos mismos para que evitar que allí toda esta pirotecnia lo afectara. Para quienes tienen mascotas, las celebraciones de fin de año representaron un gran problema, pues los fuegos artificiales, los cohetes, la pólvora, el clapsi y la pirotecnia pudieron alterar a nuestros amiguitos de 4 patas. Por ello, en Twitter se ha vuelto viral una noble acción de una pareja para proteger a su perrito de la pirotecnia. En el video se puede apreciar cómo una pareja tuvo que encerrarse literalmente en el baño de su casa junto a su perrito con el fin de protegerlo y darle compañía. El año pasado,
Rocky corrió al monte asustado por la pirotecnia y lo encontramos 7 días después escuálido. Hoy, 1 de enero del 2023, le hemos tenido que encerrar con la música a tope en el baño, entreteniéndole, bailándole y allí haciendo todo para que él no escuche estos petardos. Por otro lado, el autor del clip comentó que la madre y el hermano de Rocky los han tenido que llevar al monte para evitar que sigan temblando por miedo de la pirotecnia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene con una gran invitación por parte de CMB. Caribbean Mercantile Bank, en colaboración con Patricio Sport Aruba y Urataka Center, les invita este próximo 14 de enero a partir de las 5:30 de la tarde a la edición número 23 de Urataka Run and Walk. Así que vamos a comenzar este año activos, en excelente forma y allí colocando diferentes puntos de referencia con este primer evento oficial de carreras clasificadas para el 2023. Así que ya lo saben, CMB hace la gran invitación para este Urataka Run and Walk que será el próximo 14 de enero. Y seguimos con más de las más virales y en esta oportunidad una mujer mexicana que de verdad que creyó que su hija jamás aprendería a cocinar. Sin embargo, la joven le dio una tremenda sorpresa al preparar arroz ella sola. Mamá sabe que eres inútil y no te cree que ya sabes hacer arroz. Hija, ya te quedó el arroz. Una madre mexicana llamó la atención de todos en redes sociales luego de comprobar que su hija por fin aprendió a hacer arroz al degustarlo en la olla. Su reacción fue viral en las últimas horas. La curiosa escena, que fue publicada por una usuaria, se observa a la mamá que se acerca a la cocina para probar este arroz que había hecho la joven. Con un cucharón de madera en la mano procede a degustar y la reacción se hizo viral. Hija, ya te quedó el arroz, ya sabes, te quedó así, no se te pegó y no se te batió. Ya sabes hacer arroz, dijo la mamá mexicana. No obstante, aún incrédula por el hecho, le preguntó si de pronto ella no había hecho un domicilio comprando el arroz. Te quedó, mira, así, sí, no se te pegó y no se te batió. Últimamente se han viralizado algunos challenges o retos que hacen los hijos a sus papás o a sus familiares en donde les dicen que supuestamente se muere el artista favorito de ellos. En esta oportunidad, una joven le quiso jugar una broma a su mamá con la muerte de Chayanne. La temática es bastante cruel y algunos lo han considerado como sádico. Uno de los clips más vistos con esta modalidad es de una mujer que no pudo contener el llanto al escuchar que su artista puertorriqueño Chayanne habría muerto supuestamente producto de un accidente. Sin embargo, la broma termina pronto, pues la mujer comenzó a hiperventilar por la sorpresa y allí la joven decidió reírse y le dijo que era una broma. Estas imágenes cuentan con 1 millón de reproducciones. Y señores, los dejo con esta gran invitación para que ustedes puedan participar en este inicio del carnaval número 69 con Fackel el día de mañana a partir de las 8 de la noche, según lo planeado. Arranca esta ruta y allí que todos los asistentes, tanto los que están adentro como también los que están afuera, puedan disfrutar del inicio del carnaval. Aruba está listo para celebrar una vez más Fackel con el carnaval número 69. Este desfile de antorchas o también el desfile de flambeu es el primer desfile oficial de esta temporada carnavalesca. En este desfile de Fackel, organizado en un principio por Tivoli Club, el club social más antiguo de Aruba y que en esta oportunidad ahora está en manos de la organización SMAC, también recibe a una gran cantidad de personas. Además, es un desfile que es asequible para participar en cuanto a presupuesto. Cientos de locales y también en ocasiones turistas bailan iluminados con diferentes trajes espectaculares, seguido por los carruajes musicales que desfilan por las calles de Oranjestad. Este desfile tiene planeado para comenzar a las 8 de la noche y marca el paso de las fiestas que vienen.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerle como siempre a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que pueden estar bien conectaditos a través de nuestro Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que tenemos como siempre en Telearuba. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.